Jeremías recibe palabra de Jehová, recibe una revelación que él nunca en su vida se iba a imaginar recibir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado pensar que Dios tiene preparado algo para ese día en cada uno de nosotros? Nadie, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre nos sorprende. Ninguno de los que estamos aquí pensamos estar aquí. Ninguno pensamos estar en los caminos del Señor. Nunca nos imaginamos. Simplemente Dios vino y ¿qué? Y nos sorprendió. Hay personas que dicen, yo estaba buscando a Dios. Dios nunca está perdido del hombre. Somos nosotros los que estamos perdidos delante de Dios. Y la gente muchas veces habla y da su testimonio. Cuando yo estaba buscando a Dios, Dios nunca anda perdido. Dios siempre está en el lugar correcto y en el momento correcto. Somos nosotros que por nuestra mala manera de vivir estamos siempre alejados del Señor. Decía, nosotros nos levantamos y ninguno de nosotros nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Nadie, decía yo, planificó venir a los pies del Señor. Simplemente Él vino y nos sorprendió. Entonces, asimismo, habrá días, habrá un tiempo, amado hermano, donde Dios nos va a levantar, donde Dios nos va a despertar y sobre todo donde Dios nos va a dar una revelación. Lo que hoy vamos a ver, vamos a escuchar, es una revelación que Dios le dio al profeta Jeremías. Y esa revelación espiritual es la que Dios nos la va a dar también a nosotros en esta mañana. Entonces, nosotros cada mañana tenemos que levantarnos con una esperanza de que Dios nos va a hablar. Cada día tenemos que levantarnos con una emoción de que Dios va a tratar en mi vida. Dice así, hermano. Y palabra de Jehová que vino sobre Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Amén. Para Jeremías, para el profeta, era algo raro que Dios le diga, anda a la casa del alfarero y ahí vas a oír mi palabra. Sucede, hermano, que Jeremías obedece a Dios y va donde el alfarero. Y oh sorpresa, que cuando va donde el alfarero, no sé si fue Dios que lo hizo a Jeremías invisible, pero Jeremías se puso al pie del alfarero y el alfarero seguía trabajando como que si Jeremías el profeta estuviera en ese lugar. Pero Dios le iba a dar una enseñanza espiritual a Jeremías. Y esa enseñanza espiritual también nos la está dando a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Porque dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Levantémonos cada día diciéndole, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Yo quiero que tú trates conmigo. Jeremías no tenía ni la menor idea de lo que Dios iba a hablar a través del alfarero. Y Dios le dice, mira bien al alfarero. Observa lo que él hace. Observa su trabajo. Y luego le dice el Señor, si ves ese lodo, si ves esa arcilla, ese lodo, esa arcilla eres tú, es mi pueblo de Israel. Amén. Ese alfarero que tú ves ahí, ese alfarero le dice, soy yo. Le hace ver, amado hermano, dos cosas a Jeremías. Le dice, mira el barro y mira al alfarero. Le dice, el barro representas tú y el alfarero lo represento yo. Nunca se había imaginado Jeremías, el profeta. Lo había visto al alfarero miles y miles de veces, pero nunca le había puesto atención al trabajo que el alfarero estaba haciendo. Entonces Jeremías comenzó a observar a este hombre respecto a lo que él estaba haciendo con el barro. Y de la misma forma de lo que el alfarero hacía, de la misma forma, amado hermano, Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Nosotros representamos ese lodo, pero muchas veces, amado, ese lodo que coge el alfarero no es un lodo limpio,
Antiguamente, hermano, la gente que practicaba este trabajo vivía al pie de estos grandes lugares donde había esa arcilla, ese lodo. Y ellos salían y comenzaban a mirar el lodo. Comenzaban a observar el lodo. Comenzaban a poner su mirada alrededor de aquel lugar. Y cuando miraba y observaba el lodo, se quedaba fijamente en un sitio. Y de ese sitio, el alfarero metía su mano y cogía el lodo. Dios también está obrando de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque así como el alfarero, Dios también está mirando la tierra. Está observando la humanidad. Y en medio de ese lodo que es la humanidad, en medio de esa arcilla que es la humanidad, Dios mete su mano y arranca un poco de ese lodo. Y cuando arranca ese poco de ese lodo lo representas tú y lo represento yo. El proceso. Antiguamente el proceso que tenía el alfarero no era tan fácil, hermano. Era muy complicado, muy tedioso. Porque el lodo no venía puro, venía en bruto. Entonces el alfarero tenía que darse el tiempo y la molestia de comenzar a sacarle las piedras, a sacarle la hierba, a sacarle el excremento, toda la suciedad que había en ese lodo, para poder comenzar a procesar, a trabajar. Lo mismo hace Dios en nuestra vida cuando agarra de ese lodo de la humanidad, arranca un poco que es usted o yo, y comienza Dios el proceso en nuestra vida, a quitar cosas que no merecen estar en ese lodo, que hacen daño a nuestra vida. Hay gente que viene a la iglesia a mascar chicle. Hay gente que viene a la iglesia a chatear, hermano. Hay gente que viene a la iglesia a chismosear. Esas son basuras que tenemos en nuestra vida. Y aunque les parezca raro, a Dios se le hace difícil tratar con cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué se hace difícil tratar con cada uno de nosotros? Porque nosotros no los dejamos que Dios comience a procesarnos. Por eso que usted ve que hay mucha gente que tiene 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 años en los caminos del Señor, pero nunca ha pasado nada sobre su vida. Nunca ha sucedido nada sorprendente en su vida. Y no es porque Dios esté haciendo acepción de personas, es porque nosotros no dejamos que Dios limpie lo que tiene que limpiar de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a venir a la iglesia. ¿Para qué? A escuchar a Dios. Yo tengo que venir a la iglesia emocionado de que Dios va a hablar a mi vida. Yo voy a ir a la iglesia porque estoy seguro que Dios va a cambiar la dirección de mi vida, la dirección de mi familia, de mis hijos. Yo voy a la iglesia porque Dios tiene algo precioso en mi vida, pero necesita, ¿qué cosa el Señor? Quitarme lo que está molestando a Dios para que Él pueda procesar mi vida. Jeremías había estado acostumbrado a ver al alfarero. Siempre que pasaba por ahí lo veía trabajando, pero nunca se había percatado de que el trabajo de ese alfarero tenía una lección espiritual en su vida. Comenzó Jeremías a estar atento y a observar lo que este hombre hacía. Y era que estaba sacando, limpiando el lodo para poder trabajar y hacer algo hermoso. Dice la palabra, mire lo que dice aquí, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y se volvió y la hizo otra vasija. O sea que
La mente del alfarero es una mente ¿qué? Creativa, imaginativa, donde no está viendo o no está pensando que de ese pequeño pedazo o trozo de lodo va a salir algo mal, porque sabe que si algo pasa mal, él vuelve ¿a qué? A restaurarlo. El proceso de Dios con nosotros es igual. Nosotros nos vemos diferente a lo como nos ve Dios. Nosotros nos vemos como que no servimos para Dios. Nosotros nos vemos como que no podemos desarrollarnos en la obra de Dios. Pero Dios nos ve de una manera distinta. ¿Cómo veía la gente a David? ¿Se acuerdan? Lo veían como un pastorcito que cuidaba las ovejas de papá. A David lo veían como un músico que andaba ahí con su arpa alabando a Dios. Nadie veía a David como un rey. ¿Quién veía a David como un rey? ¿El pueblo? No. Quien lo veía como rey era ¿quién? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo veía Dios a Salomón? ¿Cómo veía la gente a Salomón? Inmaduro, irresponsable. Sin embargo, Dios veía a Salomón como el rey. ¿Cómo Dios veía a Pedro? Y cómo la gente miraba a Pedro. Lo miraba a Pedro como un don nadie, uno más. Pero Dios no lo estaba viendo como los demás. Dios lo estaba viendo como un apóstol. Alaben el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez tú te estés mirando, quién sabe, y te estés imaginando cosas negativas. Pero Dios te está mirando porque Dios tiene visión. ¿Sí sabe lo que es visión? La gente que está mirando más allá. La gente que no se queda estancada y dice, yo me conformo con este trabajito. No, la gente está pensando más allá. Esa es la gente con visión y la gente que llega. Entonces cuando Dios viene a nuestras vidas y viene para cambiarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para libertarnos, pero Dios nos mira con una visión. ¿Tiene sueño Dios contigo? Y el sueño que tiene Dios contigo no es que te lo estés revelando todos los días. El sueño que Dios tiene contigo no te está viendo que tú cada día te pones rebelde con Él y que no te quieres someter a Él. Él está viendo algo precioso que va a formar dentro de ti. Dice la palabra que el alfarero fijó sus ojos en aquel lugar. Asimismo, como el alfarero miró y puso sus ojos en ese lugar, asimismo Dios puso sus ojos en aquel lugar. Y no solamente puso sus ojos, su gloria bajó a ese lugar. La gloria de Dios bajó a tu vida. ¿Lo estás entendiendo? No es un acontecimiento normal, es un acontecimiento sobrenatural que no le sucede a todos. Si no le sucede a aquello que Dios desea que suceda. Por eso que nosotros no podemos pensar que es un accidente que venimos a los pies del Señor. No. El que tú estés aquí no fue tu decisión. El que tú hayas venido a esta iglesia, no, que muchos dicen, es que yo vine a esta iglesia porque yo sentí mi corazón. No, no fue así. Dios te trajo a esta iglesia. Dios te puso, te sembró en esta iglesia. Dios vio en mí algo que yo hasta ahora lo puedo ver. Tal vez lo mismo está sucediendo. Y muchos se hacen esa pregunta. Dios, ¿qué ha visto en mí? Es que tú no vas a ver eso. Dios es el que lo ve. Dios es el que lo ve. Nadie más lo puede ver. Nadie más. Nadie más veía lo que iba a hacer David. Nadie más veía lo que podía ser el día de mañana Pedro. Solamente Dios. Y Dios fijó sus ojos en un lugar específico, en ese puñado de lodo que tal vez nosotros en ese tiempo éramos inservibles, pero que sabemos que la mano de nuestro Padre Celestial, que es nuestro alfarero, iba a hacer algo grande en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo miró. Paso 1. Paso 2. Lo cogió. Tercero, lo arrancó. Te llevó y te trajo
y te acercó a Él con el único fin de hacer algo hermoso en ti. Jeremías se quedó mirando lo que estaba mirando el alfarero y decía Jeremías, bueno, ¿qué es lo que tanto ha fijado la mirada en ese lugar? No lo entendía. Todavía creo que algunos no lo entienden. Y por un propósito. Mi madre ni mi padre entendía el plan que Dios tenía para mí. Pero lo único que sé, que de esto imperfecto, Dios va a hacer algo perfecto. Pero tengo que no meter mi mano en el proceso que Dios tiene para mí. Han visto, ¿verdad? Han escuchado muchas veces a los hermanitos que dicen, yo le voy a ayudar a Dios. Se adelanta algo que Dios ni siquiera les ha dicho que haga. Nosotros tenemos que dejar. Para eso tenemos que tener una predisposición. Porque muchos, aunque nos podemos llamar cristianos, no hemos dejado que Dios procese nuestras vidas. Nosotros somos los que le damos ese espacio a Dios. Y Dios nos ha dado ese espacio a tomar nuestras propias decisiones, sin dejar que Dios nos transforme y nos moldee. Si tú no permites que Dios comience a tratar tu vida, van a pasar muchos años y van a pasar por tus ojos muchas personas que conociste, que empezaron sirviendo a Dios, que empezaron en una banca y que hoy tú vas a ver luego que sean pastores, líderes, evangelistas, misioneros. Y tú dirás, pero ¿por qué ellos? ¿Y por qué Dios nunca me usó a mí? Porque nunca le permitimos que Dios comience a sacar de nuestro lodo eso que no debe de estar en nosotros. Esas cosas tenemos que eliminarlas. Venimos a la iglesia, salimos de ella y comenzamos a murmurar. ¿Viste cómo llegó la hermana? Llegó con la misma ropa. Esas son basuras que hay en nuestra vida, que somos el lodo. Entonces, no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no te está usando todavía? Porque no dejamos que Él nos las quite. El alfarero tenía que darse el tiempo de que ir sacando la basurita, la piedrita, el excremento, para que quede el lodo puro y comenzar él luego a moldear y hacer de ese lodo algo precioso. Es lo mismo que Dios va a hacer en tu vida cada día. ¿Qué va a hacer en nosotros Dios? Algo grande. Esa es tu emoción, saber que Dios va a hacer algo en mí. Pero ¿cómo yo voy a decir, Señor, tú vas a hacer algo grande en mí? Si todavía están esas basuras dentro de mí, que no me dejan que Dios comience a tratar en mi vida. Tenemos que dejar que Dios trate. ¿Qué hace Dios cuando salva una persona, hermano? ¿Se ha dado cuenta, verdad? Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, le decía, nos sorprende. Y no solamente que nos sorprende, sino que comenzamos a ver cambios. ¿Pero por qué comenzamos a ver cambios? Porque nosotros le pedimos a Dios, le permitimos a Dios que cambie nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 28 dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De quién? De mi mano. Que no hay demonio que te pueda arrancar de las manos del Señor cuando el Señor te toma. Satanás no tiene potestad con nosotros. Todo el poder que tiene es mental. No tiene poder físico, es mental. En el instante que tú dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, entonces en ese instante tú fuiste trasladado de este mundo natural a un reino sobrenatural. Por eso es que tu vida, aunque estemos en esta tierra, no puede ser una vida natural, porque Dios te arrancó de lo natural a lo sobrenatural. Por eso es que nosotros siempre queremos ver milagros, y Dios muchas veces nos responde esos milagros. Le decimos, Señor, no tengo trabajo, ayúdame, Señor. Amén. Y sucede que
Apareció el trabajo. Y tú dices, wow, tanto tiempo que estuve yo buscando un trabajo y nunca me llegó. Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo natural. Eso es lo que muchos todavía se resisten. Entonces, como se resisten, su vida siempre sigue siendo natural y no olvidan las malas costumbres. ¿Quién controla su vida? Quien controla su vida se llama Jesucristo.